Bienvenidos y bienvenidas. Este es un nuevo episodio, capítulo de las entrevistas con alumnos y alumnos que han cursado el curso de Conciencia de Muerte y Vida Plena. La idea de este espacio es que justamente aquellas personas que ya han vivido, experimentado, degustado el curso desde adentro, puedan contarnos cómo ha sido su experiencia y qué aprendieron y qué resignificaron justamente de este tema. En esta noche tenemos invitado a Joseph. Muy buenas noches y la idea es como que tú te presentes. Muy buenas noches, Aida. Muchas gracias por tenerme en cuenta en esta recopilación de tu pedagogía de la muerte. Bueno, mi nombre es José Abraham Zapuy, yo soy administrador de empresas y especialista en mercadeo. Eh, Te cuento que en el año 2020 empecé a interesarme por este tema de la muerte a raíz de un ejercicio que realizamos en un módulo de la especialización de gerencia de mercadeo que se llamaba habilidades gerenciales. Entonces allí, con el tutor de la época, empezamos a realizar un ejercicio acerca de la optimización del tiempo y coincidencialmente fue sobre un funeral. Entonces la pregunta era, ¿cómo nos gustaría que nos recordaran, fuéramos recordados por nuestras familias, por nuestros jefes, por nuestros colaboradores? Ujú. Fue un ejercicio de aproximadamente unos 10 minutos, pero que tuvo hondas repercusiones en la vida de cada uno de los que estamos realizando la especialización. Y de ahí empecé a profundizar acerca del tema y a desarrollar un seminario acerca del funeral. Entonces, aquí empecé a investigar y empecé a hacer ensayos en la Universidad del Tolima, en la Universidad Cooperativa, en el SENA, en varias empresas, y veía que a partir de que las personas se confrontaban frente a la experiencia de la muerte, tenían como esa aptitud para poder, y esa actitud para poder reevaluar su vida y a partir de allí reformular su proyecto de vida. Y entonces me pareció interesante el tema y empecé a investigar y a pulirlo, a pulirlo. Ujú. Y pues en esa investigación pues me encontré con tu curso y me llamó mucho la atención y entonces decidí conocer qué otros conceptos o qué personas, porque yo no me había enterado de Ujú. lo que se había escrito acerca de este tema. Y cuando empecé a encontrar información en internet, donde te encontré, me llamó mucho la atención saber eh, toda la metodología y todo el contenido del curso. Ok. Joseph, y a nivel personal, ¿tú has tenido algún tipo de pérdida, muerte de alguna persona, algún otro tipo de pérdidas en tu vida? Sí, claro. Posterior a ese seminario empecé a desarrollar unas preguntas en un taller en la cual uno empezaba a preguntarse sobre verdaderamente el rol que desempeña en cada una de las vidas de un ser querido, de un amigo, de un allegado. Y entonces, cada vez que me encontraba en un funeral, me preguntaba, ¿no? La esencia de lo que es la vida, o sea, todo el proceso biológico termina ahí en un funeral, pero más allá de todo, pues uno encuentra muchas implicaciones que las deja pasar por alto. Ujú. Claro, sí, mi padre murió hace 7 años, tengo una sobrina que murió el año pasado, amigos muy allegados que por la cuestión del COVID, pues también murieron. Y entonces todas esas situaciones lo llegan a confrontarse diariamente acerca de lo que es verdaderamente la vida y lo que es aprovechar el tiempo, ¿no? El aquí y el ahora para uno poder, porque no sabemos cuándo nos llega ese día, ¿no? Ujú. Así es. Sabemos que va a llegar, pero no sabemos cuándo. ¿Cuándo? Exacto. Joseph, mm, para ti, ¿qué fue lo que particularmente te llamó la atención y que te hizo tomar la decisión de tomar este curso? ¿Qué fue lo que hizo como clic para ti? Eh, Uno, pues, como te contaba, conocer otros puntos de vista, ¿no? Acerca del punto psicológico, punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, médico y desde el punto de vista del común de las personas, cómo asimilar ese momento y cómo manejar un duelo, ¿no? Porque
en el curso que te comento, las personas después de esa logoterapia, porque yo me basé mucho en el libro de Víctor Frank acerca del hombre en busca de la felicidad, del sentido de la vida. Entonces, él veía que el sufrimiento es parte de la vida, ¿cierto? Y que el sufrimiento nos ayuda a levantarnos de las cenizas y poder darle un nuevo sentido a la vida, ¿cierto? A partir de las circunstancias que se está viviendo. Entonces me llamó mucho la atención toda la temática que tú mostrabas allí acerca de la tanatología, acerca de las experiencias de pérdida, acerca de todos los aspectos históricos que se trataban desde la antigüedad en toda la parte con respecto al Thanos y a la muerte. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Ujú. Y tu proceso personal dentro del curso, que entiendo que tú tenías ya como una curiosidad sobre el tema y como que estabas buscando y encontraste como un lado donde estabas todo como compendiado, pero tu proceso personal, este paso a paso de lo que fueron siendo de lo que van siendo las clases como en un proceso, ese proceso personal dentro del curso para ti, ¿cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? No, pues la verdad que el primer sorprendido fui yo, porque, porque en el desarrollo del seminario que estaba ya plasmado, yo decía, bueno, listo, yo manejo la logoterapia y todo, pero encontré unos aspectos fundamentales que me hicieron trabajar mucho sobre el crecimiento personal, sobre el ser, ¿sí me entiendes? Entonces, todos los ejercicios que tú plasmabas, la teoría y después los ejercicios en cada sesión, me dieron la oportunidad de sacar el tiempo, porque yo siempre decía en los seminarios que hay que sacar tiempo para uno crecer. Y el seminario, por ejemplo, que yo dictaba dura 3 horas, pero nunca lo llegué a vivir bien como en este proceso. Entonces me tomé la tarea de hacer muy conscientemente cada una de las tareas específicas que dejabas en cada sesión, Ujú, porque digo, bueno, si no tengo esa oportunidad, si tengo esta oportunidad ahora y no la aprovecho, pues voy a estarla aplazando, aplazando y no. Entonces empecé a hacer muy juicioso cada tarea y cada ejercicio y eso me permitió crecer y me permitió conocerme un poco más, ujú, conocer cosas del pasado que yo no había hecho el duelo verdaderamente, ujú, que me remontaron, me llevaron a la edad de 15 10 años en los cuales empecé a analizar cada situación con mi familia, con mis padres y empecé a ver toda mi adolescencia y empecé a ver que habían cosas que no habían quedado como que esos ciclos cerrados. ujú, Y empecé uno, a conocerme, otro, a sanar, a perdonarme y a perdonar a las personas que hasta el momento han hecho parte de mi vida, ¿no? ujú, Entonces, fue así como la primera sesión, todo el proceso que viste sobre toda la premisa sobre la muerte y el primer ejercicio sobre la resignificación de las pérdidas me confrontó mucho porque empecé yo a analizar y empecé a darme cuenta que hay cosas que yo me preguntaba por qué a veces uno no puede ser feliz plenamente. ujú, Resulta que hay duelos que yo no había sanado, ¿cierto? Claro que hoy el tema de la felicidad hoy en día más tiene que ver con el ser que con el tener y el hacer, pero, total. pero una vez uno tiene sano esas relaciones, esos ciclos, es mucho más liviano uno poder afrontar el camino, ¿sí? Ujú. Entonces esa parte me pareció muy interesante, ¿sí? Y entonces en ese sentido, ¿cómo te permitió, si te permitió o no te permitió, y en caso tal si sí, cómo resignificar para ti mismo ese concepto y esa relación que tú tenías antes a posterior al curso con la muerte y el morir? Pues claro, porque me permitió, por ejemplo, en el análisis de la resignificación de las pérdidas, de las experiencias de pérdida, aprender a vivir, por ejemplo, sin un ser querido, aprender a vivir sin un empleo que perdí, aprender a vivir sin una relación que se acabó, aprender a vivir con una situación que mi hija se fue de la casa, que ya se casó, ¿sí me entiendes? Entonces, ese duelo yo no lo había hecho, pero siempre me atormentaba y me atormentaba y hasta que me paré y dije, no, el ejercicio me permitió, uno, analizar bien la situación, dos, mirar qué fue lo que perdí, tres, qué positivo saqué de esa experiencia. Entonces me di cuenta de que todo en la vida tiene un propósito y todo nos ayuda para bien.
¿sí? O sea que Entonces, de cada, resignificaste experiencias que habías exactamente, vivido, pero al darles un significado diferente, lo exactamente. redimensionaste. Entonces me di cuenta de que de todas las situaciones de pérdida saqué algo positivo. Ujú. O sea que Y impactó también diferentes áreas de tu vida, lo que estás enunciando. claro, exacto. Entonces, en mis relaciones familiares, en mis relaciones, primero conmigo mismo, ¿no? Ujú. El poder perdonarme, el poder sanar muchas situaciones que me atormentaban y que no sabían qué eran. Pero cuando empecé a hacer todo ese recorrido histórico, me empecé a dar cuenta una por una, en la parte familiar, en la parte efectiva, en la parte con mis hijos, en la parte con mi ex, y empecé a arreglar y a poner en acción muchas prioridades para poder, de una forma u otra, sanar, Ujú. ¿sí? Y poder afrontar de una mejor forma el día a día, ¿cierto? Y no quedarme en el pasado, ni irme tampoco al futuro, sino el ser consciente de tener conciencia del ahora y el aquí, Ujú. ¿sí? Entonces fue muy interesante, interesante ese Te proceso. permitió rever cosas del pasado, cómo organizarlas, herramientas para el presente, de alguna manera, pues visualiza de una forma diferente el futuro. Eh, Claro, exacto. Tú tomaste el curso el año pasado, ¿cierto? En noviembre del año pasado, en octubre del No, año pasado. exacto. Eh, Estás hablando de unas cosas que te diste cuenta durante el curso. ¿Sientes que ha tenido algún efecto posterior el curso o fue solamente un efecto de ese momento o ha tenido un efecto para ti durante estos meses posteriores? No, claro, ha sido un efecto posterior también. En el momento, pues, que inicié. Ujú. Y a posteriori, claro, ha sido fundamental porque ya me permite eh, vivir cada experiencia eh, con la sensibilización de todas las películas y todas las estrategias metodológicas que tú utilizaste, de verdaderamente aprovechar el tiempo que nos queda, ¿sí? Y entonces ya soy más consciente de que no debo de alimentar rencores, de que debo de tratar de expresar sentimientos en la forma en que lo sienta, de tal manera de que pueda hacer sentir bien a las personas y que yo pueda sentirme bien también, de poder uno canalizar toda esa buena energía en cosas positivas y que de alguna manera uno ya no tiene tiempo para peleas ni para esas cosas, aunque esa es la dinámica de la vida, ¿no? Pero uno aprende a valorar mucho el ahora, ¿no? Se engancha Entonces, menos en cosas negativas y se enfoca más. exacto, ya es uno más consciente de que eso no tiene sentido, uno ponerse a alimentar rencores de que le voy a dejar de hablar un mes, 2 meses o que no, eso ya no tiene sentido, ya tiene uno que entrar en que verdaderamente la vida es tan corta que no sabemos en qué momento y nos vamos con resentimientos y con cosas que como tú lo decías al comienzo del curso, es la forma de uno poder dejar muchas cosas en orden, Ujú. ¿cierto? De uno poder limar muchas asperezas, de uno poder dejar tanto dolor, a veces que se cimentan alrededor de una familia o algunas relaciones. Y entonces, en la medida en que uno es consciente de eso, uno no alimenta esas relaciones tóxicas ni esas situaciones tóxicas, sino al contrario, uno va tomando lo mejor y va encontrándole un sentido y un significado mucho más positivo a la vida, ¿sí? Ok. Y eso lo hace vivir uno más feliz, Ujú. Más ¿sí? plenamente. Más Y plenamente. lo que nos dices, no es que dejen de pasar cosas, que haya problemas, que haya dificultades, que haya relaciones que sean un poco difíciles, pero uno aprende a decidir más si se engancha, si no se engancha, cómo entra, cuánto se mantiene. Hay como mayor lucidez y hay capacidad de Claro, sí, decisión. Interesante. exacto. Mm. Yo sé si pudieras tú, como en tu experiencia de haber sido alumno del curso, contarle o compartirle algo a personas que tal vez estén pensando, que estén interesadas, ¿qué podrías tú decirles desde tu propia experiencia? No, pues primero me gustaría como hacer como un recuento general de lo que vi y lo que me transformó, mi proceso de transformación, porque de verdad que cuando uno se sienta conscientemente a realizar los ejercicios, ve, se confronta, es espectacular la transformación que uno va sintiendo y que parte de uno, ¿no? Es Ujú. El espectacular. No, compromiso que cada uno genere con su propio proceso, eso es exacto. súper importante.
Sí. Ya después, con el complemento de los ejercicios en las sesiones, pues nos permitió entender de que no solamente uno está pasando por situaciones difíciles a veces, sino que el común de las personas pasamos por esas situaciones y el permitir socializarlas en las sesiones es fundamental, ¿no? Y después cuando tú concluías en la parte teórica fue algo muy bueno porque nos permitió sacarle el jugo a cada sesión, ¿sí? Ujú. Otro ejercicio muy bueno que el arrepentimiento a pilares de vida fue fundamental en mi proceso de transformación porque si yo tengo la oportunidad de hoy en día de poder reevaluar muchas cosas que pudiese estarme arrepintiendo el día de mi muerte, pues si lo puedo hacer ahora y puedo tener los correctivos, pues maravilloso. Entonces, eso fue la otra cosa que me permitió tomar acción y tomar compromiso para poder realizar esos ejercicios. Lo mismo en la rueda de la vida, me di cuenta de que hay cosas en que yo no le estaba dedicando mucho tiempo Ujú. y hay otras cosas que me estaba exagerando en el tiempo que le estaba dedicando. Y Mm. entonces también tomé acción en hacer cosas importantes y Generar transformarlas, cambios. Ajá. ¿sí? Y otra cosa que también me impactó mucho fue en las dimensiones de la muerte. En las dimensiones de la muerte, yo, de hecho, me di cuenta que yo no tenía un seguro funerario, entonces me fui. Y porque dije, pues Tarea. una vez vive y cree que nunca se va a morir. Ujú. Entonces dice, no, pues yo lo tenía descuidado. Y dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible, verdad? Yo algún día me voy a morir y bueno, y este chicharrón a quién se lo dejo. ¿Quién le queda? Entonces, Así. mire, eso me hizo concientizar de que tenía que afiliarme y me afilié y todo. Ujú. Y ese ejercicio que hicimos sobre la dimensión de la muerte en la parte emocional, logística, médica, financiera, legal, espiritual, fue espectacular socializarlo con mi hija porque de verdad que son temas de que nunca se trataban en mi casa, pero que fue la premisa para poder empezar a hablar de la muerte en la casa, en el Exacto. hogar. Y qué chévere que ya a ese punto, ¿cómo fue ese impacto colateral que genera el curso a tu alrededor o en otras dimensiones de tu vida, en este caso, como lo estás anunciando, cómo ese efecto colateral, digamos, en tu familia, con otros seres? No, pues me permitió primero y todo ser consciente de que ese día va a llegar algún día. Ujú. Dos, de que yo, por ejemplo, en el caso de mi madre tiene 88 años, me permitió hablar con ella y aplicar todas estas dimensiones de la muerte Con y ella. empezar a indagar sobre lo que a ella le preocupaba emocionalmente, espiritualmente, qué quería, cuál era la voluntad de ella. Y me permitió hablar sobre ella, ella, ¿no? Tranquila, hablando y diciendo las cosas, pero yo sé que también ella le permitió desahogarse y dar a conocer su voluntad. Eso Qué fue bonito, fundamental. ¿no? Y Porque con mira mi que, hija, pues ajá, sí, termina. Pena. y con mi hija, pues ya nunca, nunca se imaginó que nos fuéramos a sentar a socializar un ejercicio de esos, pues, pero fue interesante porque ella también tuvo conciencia de que pues, yo también algún día tengo que irme, y pues Ujú. si los que quedan son ellos, ¿no? Claro. Entonces ese ejercicio fue, uy, súper, Pues súper mira, porque, qué bonito que digamos que el curso, por ejemplo, es eso, lo toma una persona, pero de alguna manera esto tiene un efecto colateral en su alrededor, que no hay forma de que claro, no haya un impacto y un impacto positivo en el sentido que, por ejemplo, abre y posibilita hablar de estos temas con otras personas, hay una excusa para hablar del tema en otro exacto, espacio y muchas veces esto fortalece mucho más los vínculos, ¿sí? De pronto es un tema que tu mamá quería hablar, pero pues cómo lo voy a hablar o con quién lo voy a hablar o cómo lo introdujo. Hablar de eso con tu hija probablemente genera un vínculo diferente para hablar de temas más profundos. Entonces, qué bonita la experiencia que tuviste tú en el curso, Joseph. Muchas gracias por dedicarnos estos tiempos, minutos para compartir de tu propia experiencia compartida. y es bueno uno verse ahí porque verdaderamente lo hace más consciente de que uno tiene que disfrutar cada momento que tenemos, ¿no? Y que Ujú. nos permite también dar a conocer a nuestros familiares de que se puede hacer un duelo anticipado y que ya conociendo la voluntad de la persona, uno puede aceptar ese momento sin dolor, sino con la naturalidad del caso, ¿sí? Qué De que lindo. nacemos y algún día tenemos que morir, tenemos de morir. Entonces es fundamental esa parte. De verdad que para mí fue muy
muy importante haber tomado ese curso, porque me permitió llegar a otras dimensiones en no, superó mis expectativas. O sea, Ujú. yo estaba por conocer el concepto de muerte y desde el punto de vista histórico, pero me encontré con estas dimensiones y con estos ejercicios y con estas películas y con toda esta metodología que me impactó y que me hizo ser consciente de que la vida es una y que debemos de aprovecharla y de que debemos de cumplir nuestros sueños también, porque eso es otra cosa que postergamos mucho. Ujú. Y el hacer la lista de sueños fue fundamental también porque le pusimos fecha y así uno posterga cositas, pero uno va poco a poco logrando esos sueños, Algunas cosas, ¿cierto? exacto. Sí, 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 por lo entonces, menos las planificas, ya hay una forma en que vas a llegar realmente a ese lugar, sino simplemente queda como algo etéreo que nunca, pues que nunca uno finalmente realiza y termina siendo arrepentimientos al momento de la muerte. sí, fue muy bonito ese proceso. Entonces eso también nos permitió también de que en vida debemos de decir cosas bonitas, de tratar de enfocarnos en las cosas positivas de las personas y no en las poquitas cosas negativas que puedan tener. Ujú. Ok. Entonces es fundamental. Decidir siempre, ¿no? Es decir, cuál es el foco que deseo tener. Joseph, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por abrir aquí tu corazón y tu propia experiencia de lo que fue este curso. Hacer extensiva la invitación para todos los que deseen tomarlo. Prontamente tendremos inscripciones abiertas para que los quieran experimentar y ampliar este concepto de la muerte y del morir y cómo conectarse también con una vida plena, que es lo paradójico y lo curioso, que al acercarnos al tema de la Exactamente, muerte, lo que hacemos es que comenzamos a vivir con una cualidad de vida diferente, con mayor conciencia. Joseph, exactamente. muchas gracias por tu tiempo. Bueno, entonces, para cerrar, pues no, invitar a todas las personas que estén interesadas en tomar el curso, que de verdad que es una de las inversiones más interesantes que uno puede hacer para su crecimiento personal, espiritual, emocional y que nos permite crecer en cuanto a las relaciones con nuestros familiares y con todos los roles que desempeñamos en la sociedad y que de una u otra forma nos ayudan a ser mejores personas y a tener nuestra mejor versión de nosotros mismos y sobre todo ser conscientes de vivir el aquí y el ahora. Sí, Bueno, mil gracias y gracias a todos por su asistencia, por estar acompañando esta serie de videos de entrevistas con alumnos y alumnas del curso Conciencia de Muerte y Vida Plena. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, y estamos compartiendo permanentemente información de valor también relacionada con el tema. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. bueno, perfecto. Gracias, Jenny.